Buenos días, te damos la bienvenida. Estamos adorando como cada domingo en familia. Estamos un día más para darle la gloria al Señor. Hoy estamos aquí acompañados con un adorador. Y es que estamos adorando en familias y el reino de Dios es de todo aquel que le busca y que le ama y que le busca de corazón. Él está cercano a todos aquellos que le buscan de corazón. Y en esta mañana queremos invocar su nombre, queremos juntos buscarle y queremos juntos poder disfrutar de su presencia. Hoy lo más importante no es que vengamos a pedirle nada, sino que vengamos a entregarle nuestro corazón, nuestra adoración y nuestra gratitud. Así que te invito a que juntos podamos levantar el nombre de nuestro Señor. Padre amado, queremos adorarte en esta mañana, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos reconocer que tú eres grande, que eres poderoso, que no hay nadie como tú, Señor. Padre, tú eres Dios de familias. Tú eres el Dios que nos congregas en torno a tu nombre, Señor. Y es como familia y como, Señor, hijos tuyos que queremos adorarte, Señor, y queremos reconocerte en esta mañana, Señor. Te rogamos que tu presencia esté en este lugar, Señor, que tu presencia llene cada hogar, Señor. Que tu presencia nos envuelva, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta mañana a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos rendir nuestras vidas, rendir nuestro corazón, rendir todo lo que somos delante de ti, Señor, y adorarte. Mirarte solo a ti, Señor, enfocar nuestra mirada en ti, Señor, y adorarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Tú eres santo, Jesús. Jesús Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la
santo, ¿quién se comparará a ti, Señor? Eres santo, ¿quién se comparará a ti, Señor? Oh, Sheketa la Bashira,
levantamos tu nombre. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Bendice a todos los que estén conectados, Señor, por favor. Bendíceles, Señor, que no les toque el virus, Señor. Bendice a todas las personas
adorándote solo a ti, Señor, con completa debilidad delante de tu presencia. Así como el siervo mira la mano de su Señor, así te miramos en esta mañana, Señor. Oh, esperando encontrar la gracia, el socorro. Oh, te amamos, te amamos, te amamos por el nuestro Señor. Oh, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, alábalo, alaba su grandeza, alaba su amor, su misericordia ha sido grande con su pueblo. Digno de gloria y alabanza, digno de gloria a Dios. Y por siempre cantaremos de tu amor, por siempre cantaremos de aquel que nos amó primero, de aquel que nos miró primero, de aquel que dio el primer paso para acercarse a nosotros. Vamos a Mashira, Bai, Bai. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Toma la ofrenda, Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Amén. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoramos, Señor. Y hoy te Aquí estoy adorándote por lo que soy, te adoraré y en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy, adorándote por lo que soy, te adoraré y en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote, adorándote, Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Hoy siempre te adoraremos, Señor. Y hoy te adoraré.
misericordia. Oh, que como familias completas podamos elevar tu ofrenda agradable a ti, Señor. Oh, tú eres bueno, Señor Jesús. Aleluya, 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 Dios. Oh, Shama Mama, Karabashira Bai. Oh, Rabashira Baba. Rey de mi corazón, se remonte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, dile que Él es bueno. Bueno es Dios. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios,
sigas siendo bueno. Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Gracias, todo lo haces bien, Señor. Todo obra para bien, Señor. Tú nunca te equivocas, nunca llegas tarde, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Jesús, gracias, Jesús. Y así con este espíritu de adoración, con este mismo espíritu de gratitud, queremos preparar y levantar nuestros diezmos, nuestras ofrendas hacia el Señor. Así que te invito que como familia, ahí donde estás, puedas coger tu diezmo, tu ofrenda y lo pongas en tu corazón como una señal de que la ofrenda está ligada al corazón del adorador. Y vamos a elevársela al Señor, porque reconocemos que de Él proviene todo y que para Él es todo. Así que queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque como hemos cantado, Señor, con esta adoración tú eres bueno, Señor. Hemos visto tu mano, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu misericordia, Señor. Y hoy queremos agradecértela, Señor. Yo me uno a tu pueblo, Señor, ahí reunidos, Señor. Cada uno en su hogar, Señor, cada uno, Señor, con su familia, Señor. Yo me uno a la oración de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Padre, para agradecerte, Señor, tus bondades, tus misericordias. Para entregarte esta ofrenda, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón. Estamos felices de poder ofrecértela, Señor. Porque reconocemos que proviene de ti, que todo es para ti, Señor. Para extender tu reino, para extender tu fidelidad, Señor. Padre, recíbela, Señor. Recíbela, Señor, como una ofrenda agradable a ti, Señor. Gracias por cada motivo de gratitud que mis hermanos tienen, Señor. Tú conoces, Señor, la gratitud, tú conoces los motivos. Padre, yo te pido, Señor, que tú aceptes, Señor, cada motivo como una ofrenda, Señor. También queremos unirnos en oración, en intercesión, por aquellos que tienen necesidades, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen cualquier tipo de necesidad, Señor. Te pedimos que tu misericordia los alcance, Señor, que tú fortalezcas a tu pueblo, que nos llenes de fe, de valentía, Señor, de Dios mío, de fortaleza para superar las pruebas, Señor. Sabemos que en medio de las pruebas estás tú, Señor. Padre, no estamos solos, tú estás de nuestra mano, acompañándonos en cada proceso, en cada situación, Señor. Por eso te ruego que mis hermanos, que aquellos que están viviendo situaciones difíciles puedan sentir esa mano, Señor, que los sostiene y que los acompaña, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Amén. Y queremos también dar paso al tiempo de la palabra. Dios es bueno, Dios nos consuela también a través de su palabra, nos edifica y nos instruye. Y damos la gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor nuestro Dios. Él es bueno y siempre fiel con nosotros. La fidelidad de Dios no cambia, no es alterada por nada, porque Él promete que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que le damos gratitud al Señor por su fidelidad, por su gracia, por su amor, por lo que Él es en su persona, en su naturaleza. Él es Dios, Él no puede ser burlado y Él no cambia ni en Él hay sombra de variación, porque Él es Dios. Así que venimos a Dios reconociendo su fidelidad, reconociendo su amor, reconociendo su bondad para con nosotros. Vamos juntos al tiempo de la palabra y vamos juntos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 9, donde tenemos el texto que vamos a compartir, que vamos a leer y que nos va a dar paso para la enseñanza que Dios tiene para nosotros, lo que el Padre quiere hablarnos en esta semana, para que nosotros seamos edificados y consolados y podamos ser cada día más sólidos en lo que tiene que ver con el reino de Dios y convivir cada día más cerca del corazón de Dios. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 1. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Dice, mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Gloria a Dios. Este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo nos da el acceso para la palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a analizar un poquito este texto. Vamos a poder analizar un poquito para que lleguemos a la conclusión. Y es que Jesús estaba pasando con sus discípulos, no necesariamente solamente con los 12, sino con todos aquellos que le seguían. En aquel tiempo, que sabemos que eran más de 12, aunque él escogió a los 12, pero le seguían más de 12. Y él pasó con sus discípulos y se encontraron con este hombre, un hombre que era ciego de nacimiento, ya llevaba muchos años ciego y bueno, pues según se relata, él había nacido así. Y en aquellos días, en aquel entonces, en la cultura y en el tiempo bíblico, vemos como una persona que fuera enferma o que pasara por algún sufrimiento era considerado comúnmente como parte o consecuencia del propio pecado que esa persona cometía. Ahora, cuando nosotros ahora vemos que este hombre, que era de nacimiento, básicamente ellos lo que hacían era que cada persona que estaba en enfermedad o que sufrió una enfermedad, o cualquier persona que tenía ciertos sufrimientos, pues muchas veces lo que le sucedía era la consecuencia del pecado, la consecuencia de sus acciones, de lo que había hecho, la consecuencia de aquellas cosas que seguramente estaba haciendo contra Dios. Entonces, para esos casos había una claridad, lo tenían claro, pero en este caso se están refiriendo a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Si era ciego de nacimiento, encontramos un poquito ahí el dilema, ¿verdad? El saber si nace ciego porque sus padres pecaron o pecó él, aunque al nacer ciego no tenía opción de pecar. Entonces hay un conflicto en ese lugar por entender por qué esa persona estaba así. Y a mí me llama la atención porque se detuvieron de alguna manera frente a ese hombre, un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y cuando se detienen delante de ese hombre, lo que hacen es ponerse de alguna manera a juzgar por qué causa ha llevado a ese hombre a estar como está. Y yo me puedo figurar, ¿no? Jesús en ese panorama, ¿no? Viendo que hay un hombre que está sufriendo, hay un hombre que está pasando dificultades, hay un hombre que estaba seguramente en ese lugar, ciego de nacimiento, estaría pidiendo limosnas, y cuando se encuentra Jesús con él, estas personas que seguramente que estaban acostumbrados a verlo por mucho tiempo, se detienen y quieren que Jesús les explique por qué causa ese hombre ha llegado a esa condición, por qué causa ese hombre está ciego, por qué causa ese hombre está sin visión, por causa de sus padres, por el pecado de los padres, está sin visión por el pecado de él. ¿Qué le pasa? ¿Por qué este hombre está así? La verdad que a mí me ministraba mucho porque esta mañana, estudiando la palabra y
repasando la palabra, el Espíritu Santo me ministraba que esta actitud de los discípulos y que la actitud de los fariseos también después forma parte muchas veces de la misma actitud que nosotros tenemos frente a las situaciones que vemos en el mundo o a las situaciones que vemos en las personas. Muchas veces, en muchas ocasiones, ¿por qué esta persona está así? Algo habrá hecho para estar así. Pues si está así, pues quizá es porque no ha sabido hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, pues él mismo tendrá las consecuencias de lo que él hizo, y empezamos de alguna manera a juzgar a la persona y de alguna manera comenzamos a traer un juicio sobre alguien, y en vez de verlo desde un panorama espiritual, desde un panorama donde nosotros podamos enfrentar una situación bajo el punto de vista del espíritu, ellos comenzaron a tratarlo desde el punto de vista de la carne, o desde el punto de vista de la creencia antigua. Entonces Jesús, en medio de ese conflicto, los corrige. Y corrige esa situación del que se había dado ahí, de esa creencia que había tenido que pecar los padres, o había tenido que pecar él para que él se encontrara en esa situación. Y Jesús habla de que está así por un propósito. Que ese hombre está así por un propósito de Dios. La verdad que esto sí es difícil. Es más fácil creer que es una consecuencia del pecado, que pudieran creer o entender que se trataba de una persona que estaba a punto de ver la gloria de Dios, y que si estaba así, no tenía que ver con que él hubiera pecado o hubieran pecado sus padres, sino que había un propósito de Dios en la vida de esa persona, y Jesús vino a revelar un propósito en él. La verdad que me ministró mucho, porque cuántas personas nos cruzamos nosotros, cuántas personas en muchas ocasiones nosotros les hacemos una radiografía y le decimos, bueno, es que está así por esto, es que está así por esto, está así por esta situación, sin darnos cuenta que quizás lo que se necesita es que no tratemos el asunto tanto en buscar por qué está así o en juzgar, sino en hacer las obras que el Padre nos ha mandado hacer. Y esa es la palabra de hoy, que Jesús les responde: este hombre ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que este hombre está así para que la gloria de Dios se manifieste, porque hay un propósito, y es que Dios quiere manifestar su gloria en esta vida. Dios quiere manifestar su gloria en este hombre que por años ha sido desechado por las personas, pero Dios quiere manifestar su gloria en él, y Dios quiere hacer algo en la vida de este hombre. Y las personas estaban todo el tiempo pensando quién había pecado, si él o sus padres, pero nadie se había dado cuenta de que era una persona con una necesidad de un milagro de Dios. Y yo creo que Dios nos está llevando al entendimiento de que debemos de caminar no tanto en detenernos en los juicios, en detenernos en juzgar, en detenernos en analizar, en detenernos muchas veces en hacer una radiografía a la persona, es decir, es que es así, o es de tal manera, o es que es tal, o es que... sino que debemos de caminar, entender que nos es necesario andar en las obras del Padre. Así que como el propósito del Hijo era obedecer al Padre haciendo sus obras, y a través de ellas glorificar a Dios, esa también es la misión nuestra como hijos de Dios. Nuestra misión es glorificar a Dios por medio de andar o caminar en las obras del Padre. Y sabes, nos hemos cruzado con muchas obras del Padre, que nosotros las hemos identificado como quizá oportunidades para hacer un análisis de la persona. Bueno, es que esta persona es así, o es que es así, o le está pasando esto porque mira cómo es, o esto tal. Y no nos damos cuenta de que estamos de alguna manera perdiendo la oportunidad de glorificar a Dios por medio de una obra que Dios quiere hacer. Y gran parte de las veces lo hacen personas como usted y como yo, que hemos vivido en otro tiempo, en el pecado de nuestras vidas, en una vida separada de Dios, pero que Dios lo que quiere es restaurar nuestra vida, restaurar nuestro corazón. Y así Dios hizo con nosotros, nos restauró, tocó nuestra vida, tocó nuestro corazón,
Él no se detuvo a nuestras vidas a juzgarnos. En un momento, Él nos encontró en el camino porque nosotros no lo encontramos a Él, porque Él no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros y se cruzó en nuestro camino después de un tiempo de nuestra ceguera espiritual y de nuestra ceguera de poder ver a Dios, y se acercó a nosotros, y cuando el mundo nos juzgaba y cuando las personas nos juzgaban y cuando nadie hacía nada por nosotros, llegó Jesús, no nos juzgó y dijo, esta persona está así porque llegó su día para que las obras del Padre sean manifiestas, para que las obras del Padre ahora se puedan cumplir y a través de esta sanidad, a través de esta vida, a través de esta persona, pueda glorificar a Dios. Así que levántate, vamos. Y así Dios nos dijo a nosotros, levántate. A este hombre lo mandó al estanque escupiendo en tierra y poniendo saliva en sus ojos. Pero a nosotros Dios nos llamó de otra manera, pero andábamos como este hombre. Desde que nosotros nacimos no podíamos ver a Dios. No teníamos visión para poder ver las cosas que después este hombre pudo tener la visión de ver y que después nosotros también tuvimos la oportunidad de poder ver. Andábamos en delitos y pecados y Cristo vino a nosotros a liberarnos de esa condición, de esa ceguera que de nacimiento nosotros llevábamos para poder ver el reino de Dios y para poder ver a Dios con claridad. Así que Dios trabajó con nosotros de esa misma manera y es lo que Dios está requiriendo de nosotros, que nosotros andemos en las obras del Padre. La verdad que me ha ministrado mucho. He podido entender cómo el Señor me ha confrontado a veces con las situaciones con las cuales nosotros a veces miramos a los demás y me ha confrontado a poder mirar con los ojos de Dios una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten, en vez de una oportunidad para traer un juicio que a veces Dios mismo no lo había traído sobre él. Así que ellos habían decidido ya que si Dios había traído un juicio sobre él, por causa de lo de los padres, ellos ya habían decidido el juicio. Pero el Señor dijo, no, esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con mis planes perfectos, esto tiene que ver con la soberanía del Padre, esto tiene que ver con los tiempos de Dios, esto tiene que ver con la oportunidad de Dios para llegar a las vidas y que a través de algo que parece imposible, Dios se pueda glorificar. Y así Dios nos ha puesto un montón de imposibilidades delante, a usted y a mí cada día, un montón de imposibilidades para nosotros, pero que son posibles para Dios. Un montón de juicios donde nosotros juzgamos a las personas, esto tal, esto es que está así por esto, y al final nos damos cuenta que perdemos la oportunidad de glorificar a Dios por medio de sus obras, y debemos de entender que debemos de entrar en la revelación, en el entendimiento de las obras del Padre. Así que Dios nos dice hoy que nos es necesario, como Jesús dijo, andar en las obras del Padre. Hacer las obras del Padre, cumplir las obras del Padre. Y así debe de ser. ¿Cuántas veces los fariseos habrían pasado por delante de este hombre juzgándolo y buscando una situación, una explicación de su situación? Piense, reflexione. ¿En cuántas ocasiones, cuántos años pasando delante de este hombre? Y todos seguramente diciendo que algo habrá hecho para que nazca así. Algo habrá hecho para que nazca así. Algo habrá hecho para que nazca así. Recuerden ustedes que cuando a Pablo, el apóstol Pablo, después del naufragio, llegan a una isla y cuando él está tomando leña con el fuego, una serpiente le muerde en la mano. Y dicen los habitantes de ese lugar, ellos dicen, ¿qué habrá hecho este hombre para que los dioses lo castiguen así? Un hombre que ha sobrevivido a una tempestad, dice, y ahora le muerde esta serpiente. Y todos estaban esperando que Pablo se inflase y que Pablo se muriese en cualquier momento por el veneno de la serpiente. Y al ver que no le hace efecto el veneno de la serpiente, ellos piensan que Pablo es un dios. Pero fíjate el razonamiento que tenían. Ese razonamiento era, ¿qué habrá hecho para que sea juzgado de esta manera? ¿Qué habrá hecho para que este hombre, qué habrá hecho para que los dioses lo juzguen de esta manera? En el entendimiento que ellos tenían hablaban. Y aquí el entendimiento de ellos era el mismo.
Si una persona está mal, algo habrá hecho, se lo merece. Dios lo ha juzgado, se lo merece. Está así, se lo merece. Pero nosotros debemos de andar en las obras del Padre, porque hay muchas veces que Dios quiere revelarnos sus caminos, sus obras, y nosotros debemos de andar en la luz, el entendimiento y la revelación de Dios, para poder entender las obras de Dios. Así que no debemos de ser de los que pasan por delante juzgando, sino de los que se detienen, no para estar dándole vueltas, no para estar, ¿cómo decirles?, analizando, sino para que podamos actuar en las obras de Dios. Yo puse aquí, ¿cuánto tiempo pasó este ciego siendo juzgado sin que nadie hiciese nada por él? ¿Cuánto tiempo ese hombre estuvo viendo cómo las personas se limitaban a darle algunas monedas, a darle algo de comida, pero nadie podía hacer nada más por él? ¿Cuánto tiempo estuvo él viendo cómo todos pasaban y no tenían a nadie que se acercase? Los fariseos tienen sus propias obras, las cuales ellos consideraban aprobadas o no. Y ellos son los que andaban en sus propias obras. Ellos mismos consideraban las obras que estaban bien y las que no estaban bien. Pero Jesús no vino para juzgar al ciego, sino que vino a hacer las obras del Padre. Y a nosotros Dios nos ha llamado a andar también en las obras del Padre. Así que en la extensión del ministerio de Jesús, que es la iglesia, debemos de andar en las obras del Padre. Debemos de andar en las obras de Dios. Nos es necesario alinearnos con las obras del Padre. Nos es necesario que andemos en esas obras. Así que mientras estemos en el mundo, debemos ser la luz del mundo. Y la verdad que el Señor me ha ministrado mucho. ¿Sabes por qué? Porque creo que van a venir tiempos de mucha necesidad. Porque vamos a enfrentarnos a tiempos donde el hombre va a vivir en una tremenda necesidad, física, natural y también espiritual. Y te hablo esta palabra porque cuando pase este tiempo de confinamiento y volvamos a las realidades de lo que es y veamos la realidad de lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta cómo la necesidad va a ser muy grande sobre toda la tierra. Y ahora nos detenemos, sí, sobre toda la tierra, pero vamos a detenernos solamente en nuestras propias ciudades o en nuestras propias naciones. Va a haber una gran necesidad para nuestra tierra. Se va a requerir de hombres y mujeres que entendamos que debemos de caminar en las obras del Padre. No personas que tengamos que estar analizando al mundo para ver que si hace bien o no hace mal y dependiendo de su comportamiento, actuar o no actuar. Esa no debe de ser la motivación. La motivación debe de ser que nosotros hagamos el bien todo el tiempo y que nosotros andemos en las obras del Padre todo el tiempo. Y va a venir un tiempo donde Dios va a requerir de nosotros que estemos bien centrados, bien alineados con las obras de Dios, bien alineados con las obras del Padre, bien alineados para representar bien a Dios en medio de la fragilidad de esta tierra, en medio de la fragilidad de las vidas necesitadas que se van a manifestar en este tiempo. Y va a venir un tiempo de gran necesidad. La tierra no va a ser como antes. Van a haber muchos cambios que se van a dar. Y vamos a ver cómo estamos viendo ya cómo las empresas están cerrando, cómo muchas personas están quedando sin trabajo. Y yo lo hablo esto con mucho temor y temblor, porque sé que Dios es Dios y que el Padre de misericordia no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahí está la iglesia, que tenemos que estar listos, preparados y bien centrados y bien alineados para poder hacer las obras del Padre. Ahí debemos de estar nosotros firmes, creyéndole a Dios, no analizando, sino actuando. No viviendo en el análisis continuo, sino andando en la fe para poder lograr, completar y hacer las obras del Padre. Yo puse aquí, debemos pasar del juicio a la acción
y del análisis a la fe. Y la iglesia en este tiempo debe de pasar del juicio a la acción y del análisis a la fe. Ese debe de ser el cambio que la iglesia debemos de manifestar. Porque van a venir tiempos donde se va a necesitar que nosotros andemos, vivamos y caminemos por la fe del Hijo de Dios. Y vamos a necesitar vivir en esa fe. Y no andando tanto analizando aquí o allá, sino viviendo en la fe gloriosa del Hijo de Dios. Y debemos de estar, no debemos de estancarnos en los análisis, sino detenernos en las obras. Oh, eso es hermoso. No debemos estancarnos en el análisis, sino detenernos en las obras, para poder hacer las obras del Padre. Que Dios te ministre esto en el corazón, guárdatelo en el corazón. Debemos de pasar del juicio a la acción y del análisis a la fe. ¿Cuántas veces por traer juicios, o hablar juicios, o juzgar personas, o juzgar hijos, o juzgar personas o familiares, no nos hemos separado más de ellos? Cuando Dios requiere que nosotros actuemos y vivamos por la fe que profesamos, la fe del Hijo de Dios. Y yo te ruego a ti, te digo ahora por esta palabra, que pasemos del juicio a la acción, que trabajemos el poder trabajar las obras del Padre. Hay un dicho en España que dice: haz el bien y no mires a quién. Y creo que ese es un dicho muy sabio, donde Dios nos llama también a nosotros. Ese dicho es un dicho popular, pero Dios a nosotros en la palabra nos llama a que nosotros hagamos el bien a todos. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Que nosotros ayudemos a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pero Dios incluye a todos, porque Dios quiere que nosotros seamos un testimonio de la bondad de Dios, un testimonio del Dios que da, que se ofrece, y nosotros debemos de manifestarle a Él. Así que debemos de pasar de estar estancados en el juicio para detenernos en las obras. No es lo mismo estar estancado que detenerse. El que está estancado difícilmente puede salir de su situación, pero el que se detiene en cualquier momento puede seguir. Así que nosotros debemos de seguir andando sin estancarnos en el juicio, pero sí andando en las obras de Dios y deteniéndonos cuando hay una obra de Dios que hacer. Así que Dios te va a poner muchas vidas y personas, las cuales tienes la oportunidad o de juzgar, o tienes la oportunidad, ¿sabes de qué? De detenerte para que se cumplan en Él las obras del Padre. Y hacer las obras del Padre. Dios va a poner muchas personas para que ores. Dios va a poner muchas personas para que ayudes. Dios va a poner muchas personas con necesidad. Dios va a poner vidas que seguramente a muchas de ellas te va a costar bendecir, pero que las tienes que bendecir. Y yo creo que Dios se va a mover y vamos a ver la manifestación y la glorificación de Dios, a Dios glorificándose mucho por medio de las obras que Él ha preparado para que andemos por ellas, por medio de estas obras que Jesús mismo dijo, las obras del Padre. Así que Dios ha puesto obras para que tú actúes por la fe, completando esas obras, porque al final las obras son lo que representan, lo que definen nuestra fe. Así que necesitamos vivir así. Vamos juntos al libro de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y dice así, el versículo 11. El 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fíjate cómo dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Que está hablando
de que Dios nos ha dado la capacidad de poder andar en las obras, en las mismas obras de Cristo. Dios nos ha capacitado, podemos decir, pero yo no estoy capacitado. Sí, estoy capacitado porque solamente hay un requisito que se necesita para andar en las obras del Padre. Evidentemente, las obras del Padre se han de hacer por medio de la fe. Eso es lo que dice aquí. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, la capacitación para que nosotros podamos hacer las obras de Dios, podamos hacer las obras de Jesús, es vivir en la fe del Hijo de Dios. Y la fe está en contradicción, por así decirlo, está en oposición con la razón, con el análisis. La fe es contraria a eso, aunque la fe es reflexiva, pero la fe es contraria a la razón, al análisis, porque es totalmente distinto. La fe proviene de Dios, la fe proviene del cielo, y muchas veces no se puede razonar, o gran parte de las veces la fe no se puede razonar. Y entonces, para que nosotros podamos hacer las obras del Padre, debemos de pasar del análisis a la fe. Y lo que Dios quiere es que nosotros no estemos tanto buscando análisis, sino que nosotros actuemos por la fe, porque creemos en el Hijo de Dios. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y yo estoy convencido que hay una unción de Dios, que es la capacitación que Dios nos ha dado para poder cumplir las obras del Padre. Yo puse aquí, estamos capacitados por Dios para hacer las obras que el Padre nos encomendó, no por la razón o el análisis, sino por la fe. Dios quiere que nosotros vivamos la fe. Creo que una parte de lo que Dios está trabajando con nosotros, como hijos de Dios con este confinamiento, es, como el Señor dijo, que entrásemos en el aposento, cerráramos la puerta, tuviéramos intimidad con Él, y lo que Dios ve en el secreto, también lo manifestará en público. Y yo creo que estamos en un tiempo, en un Selah, en una detención, en una pausa de Dios, en toda la tierra, que para nosotros como hijos de Dios, debe de ser un tiempo aprovechable para nosotros equiparnos en lo íntimo, para después vivir en la fe, en lo que sea, en el tiempo de salir. Para después vivir en la fe cuando nosotros salgamos a enfrentarnos a la necesidad que vamos a ver y que va a requerir de nosotros que vivamos por la fe del Hijo de Dios. Creo que hay una recarga de fe. Creo que más allá de una opresión, creo que más allá de cómo se puede ver el estar retenidos o guardados, lo que el Padre ha hecho ha sido protegernos, librarnos, meternos en la habitación para inundarnos de fe, para que lo íntimo ahora pueda ser expuesto, ¿sabes dónde? En lo público. Para que podamos salir fuera y podamos decir, verdaderamente Dios vive, y podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Y ha venido una recarga de fe a nosotros. Y debemos de vivir nosotros entendiendo que Dios está recargando la fe de su iglesia. Dios está recargando la fe de su pueblo. ¿Y sabes qué? Vamos a ver la mano de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la extensión del reino de Dios. Y vamos a ver cómo el Padre va a multiplicar hijos para su gloria. Y vamos a ver cómo Dios va a restaurar vida. Vamos a ver cómo se cumplen las obras del Padre. ¿Sabes? Lo vamos a ver. Y te lo digo con todo mi corazón, como yo lo siento en la fe del Hijo de Dios y en la fe por el Espíritu de Dios. Que vamos a ver que hay un cambio, que va a venir algo de parte de Dios. Evidentemente la tierra no va a ser igual. La forma de congregarnos no va a ser igual. Vamos a ver muchas cosas que no van a ser igual. Pero también yo sé que la iglesia tampoco va a ser igual. Y si la iglesia es trabajada, el mundo se va a beneficiar de una iglesia poderosa, de una iglesia firme, de una iglesia sólida, de una iglesia de fe. El mundo siempre ha necesitado una iglesia de fe para que los perdidos puedan llegar al camino de Dios. Y creo que Dios lo está haciendo en este tiempo. Así que es el tiempo, como dijo Jesús, es necesario completar
las obras del Padre. Es necesario completar las obras del Padre. Así que cuando tú veas a alguien y tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios, predícala. Cuando tenga la oportunidad de orar, ora. Cuando tenga la oportunidad de bendecir, bendice. Cuando tenga la oportunidad de ser ayuda a otro, sélo. Porque esa es la manera en la cual vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios, y vamos a ver cómo el Padre va a hacer milagros por medio de su pueblo, de sus hijos, por medio de personas que obedecen a vivir en las obras de Dios, y no tanto, mis amados, en juzgar o en estar analizando o en mirar el por qué o el para qué o el por qué. No nos detengamos en eso. Detente para hacer las obras de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Mientras que los discípulos se detuvieron para analizar, Jesús se detuvo para sanar. Y esa es la diferencia, para hacer las obras del Padre. Gloria a Dios. Así que en este tiempo Dios nos va a llevar a entender la necesidad de estar en las obras del Padre, en la necesidad de estar en las obras de Dios. Yo creo que también Dios ha trabajado eso en nosotros. Yo creo que el Padre también ha trabajado en decir, cuando salga de aquí tengo que vivir para Cristo. Cuando termine este confinamiento tengo que aprovechar el tiempo que he perdido. Cuando termine este confinamiento yo tengo que predicar lo que no he predicado antes, o tengo que orar lo que no he orado antes, o tengo que ir a visitar a tal persona que se podía haber ido en este tiempo, y que si la misericordia de Dios lo ha sostenido, yo tengo que ir a orar por esa persona, porque quizá Dios está guardándola con un propósito, y debemos de comenzar a actuar en las obras del Padre. Debemos de actuar así, de esa manera, para que podamos ver la gloria de Dios. Así que qué hermoso, ¿verdad? Vamos a entrar en tiempos de mucha necesidad espiritual y de mucha necesidad natural. Así que preparémonos, iglesia, para el tiempo que viene. Prepárate, porque el tiempo que viene vamos a necesitar estar activos para el reino de Dios. Estar activos, no una iglesia activa en cosas para ella, sino activos para pronunciarnos y anunciar que el reino de Dios se acerca, que el reino de los cielos está cercano, que el reino de los cielos ha venido y que Cristo viene pronto, que el Señor está para venir a por su pueblo, y necesitamos predicar este evangelio a toda criatura. Así que, y fíjate cómo por medio de la fe, podemos nosotros, por medio de creer en Jesús, podemos hacer las obras del Padre. Así que si te preguntas, yo, débil, en mi situación, ¿qué obras del Padre yo puedo hacer? Pues te digo que si tienes fe, que si crees, verás la gloria de Dios. Porque eso es lo que Jesús le dijo a Marta. Le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No va a ser por tu capacidad o por la mía, va a ser por la fe que nosotros tengamos puesta en Jesús. Va a ser por la fe que nosotros tengamos en el Hijo de Dios. Así que son tiempos de que nuestra fe supere nuestro análisis, que nuestra fe supere nuestra razón, que nuestra fe supere las barreras, que nuestra fe supere todo lo que nos detiene, que nuestra fe supere la pasividad, que nuestra fe supere la desidia, y que nosotros andemos en vida nueva conforme a Cristo Jesús, pero en las obras del Padre. Porque podemos entrar en vida nueva y ir poco a poco volviéndonos atrás y quedándonos retenidos, estancados en el análisis. O podemos vivir en vida nueva, actuando y haciendo las obras del Padre. Gloria a Dios. Fíjate qué hermoso. Me encanta cuando dice, si pidierais algo en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que vengamos a un texto y vamos a ver qué hermoso, cómo Dios nos va a revelar un poco sobre cuando Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está hablando de que los milagros no son nuestros. Los milagros son de Dios. Los milagros los hace Jesús. Dice, si pidieres al Padre algo en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿quién lo hará? Jesús lo hará. Él lo hará. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Isaías, a Isaías 61.
Isaías 61. Me encanta este texto que Jesús mismo lo compartió cuando abrió el rollo en las Escrituras y habló en la sinagoga. Y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Y dice así, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado, fíjese lo que dice, me ungió Jehová y el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjate cómo el Señor habla de la unción que Dios le había dado a Jesús. Dios le había dado a Jesús una unción para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, la apertura de la cárcel, para anunciar el año agradable del Señor, para cambiar el llanto en alegría, la tristeza en gozo. Y había una unción que Dios le dio a Jesús. O sea, porque hay una unción para cada cosa que nosotros podemos hacer. Entonces, Dios ungió a Jesús, fíjate, al Mesías para que hiciera todas estas cosas. O sea, hay una unción sobre Jesús. Y a mí me llama como hay un respaldo sobre Jesús, dado por el Padre. Hay una unción, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahora yo puedo ver cómo la unción para realizar todas estas cosas le fue depositada por el Espíritu Santo en Jesús. Y en el nombre de Jesús se activa esa unción para realizar las obras. En el nombre de Jesús se activa. Acuérdense cuando Pedro se acerca a un paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Ese hombre le pide limosnas a ellos y Pedro, juntamente con Juan, le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Y aquí él dijo, lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque en él está la unción para realizar, el poder para actuar, el poder para hacer milagros, el poder para que cambien las cosas, el poder para que las cosas puedan cambiar, para que se puedan realizar las obras del Padre. Así que cuando nosotros creemos por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, podemos orar en su nombre y que Jesús pueda actuar bajo el poder y la unción que ha recibido de Dios para poder actuar. Hermanos, esto no sé si lo estamos entendiendo. Estamos viendo cómo cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, se está activando la unción misma que por el Espíritu Dios le dio a Jesús para poder cumplir esa misión. Él la cumplió en la tierra, claro que sí lo cumplió en la tierra. Y lleno del Espíritu Santo venció las tentaciones. Y lleno del Espíritu Santo Él oró por los enfermos y predicó las buenas nuevas y consoló a los abatidos. Pero cuando Él ahora ha subido al cielo y está con el Padre, Él sigue siendo Dios y sigue teniendo la unción para actuar, pero nos ha depositado a nosotros ahora que por medio de su nombre y por la fe nosotros podamos andar en las obras del Padre. En otras palabras, es por la fe en Jesús que nosotros podemos actuar y cumplir las obras del Padre. Jesús lo hace cuando nosotros tenemos la fe gloriosa. Por eso yo estoy convencido de que la unción de Dios para sanar todavía sigue vigente.
¿Por qué? Porque Jesús dijo, lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y estoy convencido que Dios sigue haciendo milagros, porque lo estamos viendo, y porque yo sé que en toda la tierra Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es Dios, y porque podemos pedir en su nombre y Él lo hace. Podemos pedir en el nombre de Jesús. Y Él dice, el que creyere las obras que yo hago, Él también hará. Así que usted y yo podemos hacer las obras del Padre y las obras de Jesús por medio de la fe. ¿Por qué estoy recalcando esto tanto, mis amados? Porque no se trata de un análisis. Porque no se trata de llegar al cojo como el cojo de la hermosa, en la puerta del templo, en la puerta de la hermosa. Y ellos no fueron a decir, algo harías para estar así. Algo hiciste para tener las piernas así. Dios no quiere nada contigo porque mira, ahí tienes el resultado. Algo habrás pecado. No. Ellos le dijeron, viendo que él tenía fe para sanar, dice, fijando en el suelo, digo, no tengo ni plata, no te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la unción de Jesús vino con poder para levantar por la fe, porque le pidieron en el nombre de Jesús y lo hicieron en la fe del Hijo. ¿Y sabes lo que Dios te quiere decir hoy? Que no estés mirando tanto la condición de las personas, sino que pongas tu mirada y tu fe en el Hijo de Dios. Que pongas tu mirada y tu fe en aquel que puede sanar. Y que no estés entrando en el pleito, no estés entrando en la confusión. En este tiempo que va a venir, no entres en la confusión. Cuando hay una necesidad, súplela. No estés pensando tanto si esa persona es así o es asá. Si tienes la oportunidad, súplela. Si tienes la oportunidad de orar, ora. No estés pensando en la condición. No estés pensando dónde se originó. No estés pensando en la crisis de esa persona, dónde se originó. No, ora por esa persona. Vive en las obras del Padre. Ese es el mensaje, es el rema que Dios me ha entregado para la iglesia. Que Dios me ha entregado para usted que me está viendo. Que Dios me ha entregado para la casa a la cual Dios nos ha llamado a cuidar y a pastorear. Que este tiempo que viene no estemos mirando tanto la condición. No estemos mirando y juzgando. No estemos mirando tanto eso. Sino que podamos verdaderamente, por la fe y en el nombre de Jesús, por la fe en Jesucristo, actuar haciendo las obras del Padre, las obras de Jesús. Hermanos, vamos a ver la gloria de Dios, pero la vamos a ver si creemos. La vamos a ver si tenemos fe. Porque es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si no es por medio de la fe. Así que quiero que vengamos un momento a Hebreos, donde se nos habla de la fe. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Hebreos 11, hay una definición de lo que es la fe. Y dice así Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es por vista, es convencidos de lo que no vemos. No es por vista. No tenemos que estar tanto analizando, no tenemos que estar tanto, buscando una explicación, a ver si, te ayudo si estas condiciones, te ayudo si cumples estos requisitos. Hermanos, esos son las obras sociales que deben de justificar por qué hacen las cosas. Pero nosotros no debemos de actuar así, debemos de... El Señor me ha revelado esto profundamente. Debemos de andar en las obras del Padre. Debemos de andar en las obras de Dios. Tenemos un ejemplo con Naamán. Naamán era un principal del ejército sirio. Y ese hombre acudió al profeta. Y Dios no desechó a ese hombre porque no fuera del pueblo de Dios. Ahí Dios hizo un milagro poderoso en la vida de Naamán.
Dios quiso que las obras de Dios se manifestasen, se vieran. Y lo mandó allá al río. Lo mandó a que se lavase. Y ese hombre no se quería lavar, porque dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en mi país? Pero gracias a esos siervos que le convencieron, le dijeron, si te hubieran pedido algo grande, ¿no lo harías? Y ese hombre al regresar y ser sano de la lepra, glorificó a Dios y reconoció a Dios. El rey cuando sabía que Naamán venía, dijo, ¿acaso este no viene a investigar, a espiar? ¿Acaso este no tiene intenciones dobles? ¿Acaso no tiene algo que esconde? Pero el profeta dijo, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué actuáis así? ¡Que venga! El profeta sabía que había un plan de Dios en ese hombre. El profeta tuvo la revelación de que podía recibir un milagro y que ese milagro iba a glorificar a Dios. Y mientras que el rey estaba pensando solamente en juzgarlo, este viene con dobles intenciones, mira quién es, tiene esta situación, tiene esto, es un principal del ejército de los sirios, vienen a mirar porque quieren atacarnos o porque cualquier cosa que se le pasase. Dios no puede sanar o no quiere sanar a los que no son de su pueblo. No sé, tantas cosas que podrían ser. Y Dios dice, no mires de esa manera. Mira cómo miró el profeta cuando vio una oportunidad de glorificar a Dios. Cuando vio una oportunidad de que Dios pudiera tocar a una persona, sanarla, y que Dios pudiera glorificarse mucho por medio de esa obra que quería hacer. ¿Sabes? Va a venir el tiempo donde Dios va a requerir de nosotros que vivamos por la fe. Si hasta ahora creemos que hemos vivido por fe, no hemos hecho nada. A partir de ahora, de este tiempo, vamos a tener que comenzar una nueva era de fe como hijos de Dios. Una nueva era donde nosotros podamos vivir todo lo que el Padre es en esencia. Todo lo que el Padre es en naturaleza. Y vamos a aprender a vivir. Y vamos a tener que vivirlo. Porque van a venir tiempos distintos a los que hemos tenido. Y seguramente van a ser tiempos naturales más difíciles. Pero yo creo que tiempos del Espíritu más hermosos en Dios. Yo lo creo. Porque Dios está trabajando con su casa también. Porque hay una obra dentro de la casa de Dios. Así que es necesario que nosotros creamos por la fe. No actuemos tanto. ¿Quién es si no actuemos por la fe? ¿Cómo es sino por la fe? Nosotros creemos en un Dios todopoderoso y puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Gloria a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Es por la fe que nosotros podemos andar en las obras del Padre. Y sabemos que el Padre trae galardón. Hemos dicho que si alguno pide en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré, o sea, recibirá. Recibirá respuesta. Jesús mismo lo hará. Y aquí dice que es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, que es imposible agradarle si la fe no está. Es imposible. Así que para que nosotros podamos agradar a Dios, Dios esté agradado con nuestras vidas, nosotros debemos de andar en esa fe y saber que es galardonador de los que le buscan. O sea, los que viven por la fe van a ver respuestas de Dios. Los que viven por la fe van a ver premios de Dios. Los que viven por la fe van a ver resultados de Dios. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creerle a Dios. Entonces, no se trata tanto del análisis. Dios no está diciendo los que analizan mucho, esos entenderán y yo les voy a dar lo que quieren. No. Está diciendo que para agradar a Dios hay que salir del análisis para entrar en la fe. Y creo que eso es algo que Dios va a requerir de nosotros. Que nosotros podamos vivir por la fe. Así que para que le podamos agradar, debemos
de vivir en fe. Iglesia, reflexiona en este momento. Reflexiona. ¿Tú crees que los tiempos que vienen van a ser tiempos de seguridad natural? El hombre busca la seguridad natural para estar tranquilo, en paz. El hombre busca que tenerlo todo suplido para que de esa manera poder estar estables y tranquilos. Pero vienen movimientos de Dios. Tengo la imagen ahora mismo de la iglesia primitiva. Tengo la imagen de la iglesia primitiva corriendo de un lado a otro. Tengo la imagen de la iglesia primitiva saliendo de Jerusalén. Tengo la imagen de la iglesia primitiva en movimiento. Cuando se estancó, cuando se estuvo quieta, no se multiplicó como cuando se movió. Y se movió, y al moverse, se movió forzada por algo que sucedió. La muerte de Esteban, por ejemplo. Y, amados, yo puedo ver el movimiento a la iglesia. En mi espíritu tengo esta imagen. Tengo la iglesia corriendo, la iglesia activa, hablando, predicando, orando. La iglesia activa. La iglesia que está ahí, por la fe viviendo. Así que hoy es un día de reflexionar. De decir, ¿qué voy a hacer cuando termine este tiempo? Mi vida va a ser igual en mi entrega y devoción y pasión por Dios. Y cuando hablo de entrega, devoción y pasión por Dios, lo incluyo todo. Lo íntimo, que es lo necesario totalmente, pero también el hecho de decir, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero salir, yo quiero dar testimonio, yo quiero ser alguien que sea útil, que en tu nombre yo pueda actuar y hacer las obras del Padre. Así que creo que viene un tiempo para eso, creo que viene un tiempo para que la iglesia sea activa. Gloria a Dios. La fe va a producir una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Dios va a actuar de esa manera. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Yo puse aquí, todas las obras de Dios fueron impulsadas y completadas por personas que no analizaron o juzgaron, sino que creyeron. Y lo podemos ver en todo el capítulo de Hebreos. Y podemos ver la descripción y los ejemplos de la fe. ¡Qué glorioso, amados! Y empieza a hablar cómo los antiguos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, si lo vemos en la versión de la Biblia de las Américas, dice que por la fe, por ella recibieron aprobación los antiguos. O sea, fueron aprobados por la fe. Aquí dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la versión de las Américas dice, por ella recibieron aprobación los antiguos. Fueron aprobados por la fe. Y aquí vemos que todos ellos, todos los que tuvieron fe, al final terminaron completando las obras del Padre. Terminaron completando las hazañas del Padre. Terminaron glorificando a Dios y Dios mismo exponiéndolos a ellos como ejemplos para nosotros. Sabemos que cuando hubo un acto de fe en la Biblia, el Señor la relató y la dejó para que las generaciones pudieran conocer lo que sucedió. Porque es la forma en la que Dios honra la fe de aquellos que le creen de verdad. Y va a venir un tiempo donde nosotros debemos de sacar esa fe que está en nosotros y ponerla por obra. Poner por obra esa fe que Dios nos ha dado. Esa fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. Actuar en el nombre de Jesús, bajo la unción de Jesús. No la nuestra, no te equivoques. No confíes en ti, confía en Dios. No confíes en ti mismo, confía en el Jesús que tiene la unción para sanar, para liberar, para romper cadenas, para echar demonios, para liberar a los cautivos, para romper adicciones. Él tiene el poder para todo eso. ¿Sabes? Lo vamos a ver.
si nosotros actuamos en el nombre de Jesús y si nosotros creemos en el Hijo de Dios. Lo vamos a ver. Así que todas estas personas fueron ejemplos para nosotros de una fe que Dios quiere que nosotros también la tengamos por obra, la pongamos por obra. Ellos simplemente actuaron de acuerdo a su fe. Ellos actuaron de acuerdo a lo que ellos creyeron. Y cuando le creyeron a Dios, pudimos ver todo lo que sucedió en sus vidas. Así que, por la fe, Abel ofrece a Dios un mayor y excelente sacrificio. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó un arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde Dios le había dicho. O sea, todo este capítulo 11 está lleno de personas que le creyeron a Dios. Y empiezan a hablar de Moisés, empieza a hablar de todos aquellos jueces que obraron también. Es increíble, pero ¿cuántas cosas se pueden lograr por medio de la fe? Así es lo que sucedió en aquel día. El Señor Jesucristo llevó a los discípulos al entendimiento de no se trata de análisis, se trata de que le creamos a Dios y de que andemos en las obras del Padre. Así que voy a terminarte con este versículo. En el mismo Hebreos 11 donde estamos, hay algo que yo lo tengo subrayado en mi Biblia y me gusta mucho. Y dice el versículo 16 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, vamos al 13 en adelante, pero el que vamos a ver es el 16, pero el 13 en adelante dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y así somos nosotros. ¿Qué somos nosotros en esta tierra? Que nos aferramos tanto a las cosas naturales. Somos peregrinos. Venimos a estar temporalmente para regresar al lugar donde pertenecemos. Dice el 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. No estaban hablando de una patria natural, porque si hubiera sido la natural, hubieran regresado en cualquier momento, pero ellos estaban anhelando otra patria. Dice el 16, pero anhelaban una mejor. La patria celestial es mejor, mucho mejor que la natural. Por eso, nuestra inclinación debe de ser a la fe gloriosa, a vivir de acuerdo a la patria a la cual nosotros pertenecemos, a vivir no de forma natural, sino de forma espiritual, en el espíritu. Dice, lo repito otra vez, por lo cual anhelaban una mejor. Esto es la celestial. La celestial es la mejor. Dice, por lo cual, como ellos buscan las obras del Padre, como ellos buscan lo que es del cielo, como ellos buscan el reino de Dios, como ellos buscan una patria celestial y no están tan interesados aquí en estar aquí haciendo lo natural, sino que lo que quieren es hacer las obras del Padre, y ellos andaron haciendo las obras del Padre por la fe, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice, porque les ha preparado una ciudad. Y esto me ministra tanto, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que viven por la fe, de aquellos que andan en las obras del Padre, de aquellos que no andan analizando, que no andan buscando excusas sino que aquellos que viven por la fe. Y el Señor me ministró tanto. Cuando volví a leer esto, lo tengo subrayado, lo leo a menudo, pero dice, anhelaban
una mejor patria. Esto es la celestial. Y dice, por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¡Wow! Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos que viven por la fe, que hacen de esta tierra solamente un lugar de pasada, pero que aún en esta tierra están dedicándose a hacer las obras del Padre. Así que Dios no se avergüence de llamarse nuestro Dios. Que Dios pueda decir, como dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios no se avergüenza de los que le creen. Así que te insto a que le creas a Dios. Te insto a que vivas en la fe del Hijo de Dios. Te insto a que te prepares en lo íntimo para todo lo que va a requerir este nuevo tiempo de fe cuando terminemos este confinamiento y vivamos por esta, como le llaman los políticos, la nueva normalidad. Pero yo creo que es un nuevo tiempo, una nueva estancia, un tiempo donde Dios va a requerir de su iglesia que andemos por la fe. Así que te animo a que vivas por la fe, te animo a que le creas a Dios, porque Dios no se avergüenza de los que le creen. Así que vive por la fe, iglesia, vive por la fe, amado, amada, hermano, hermana, que me estás oyendo y que me estás viendo este tiempo de palabra. Vive por la fe. Te animo tu corazón a que no desistas de la fe que recibiste de parte de Dios y sigue andando en las obras del Padre, porque van a venir tiempos de mucha necesidad. Así que eres un instrumento de Dios para poder entender estos tiempos que vivimos y para poder actuar haciendo las obras del Padre. Así que me es necesario vivir las obras del Padre, ¿verdad? Hacer las obras del Padre, dijo Jesús. Pero también dijo, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hemos completado hoy. Es necesario parte 3. Y seguimos abundando en lo que el Padre nos está llamando como necesario para estos tiempos. Así que Dios te bendiga. Que el Señor verdaderamente te haga reflexionar y entender esta palabra para que sea animada tu fe y para que puedas hacer las obras del Padre. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor Jesús, para que esta palabra pueda, Señor, ser impartida, Señor, al corazón de tu pueblo, al espíritu de tu pueblo. La palabra no llega al intelecto, Señor. La palabra llega al corazón, al espíritu, Señor. Y eso es lo que oro, Padre, que hoy, Señor, tu palabra llegue al espíritu de tu pueblo, llegue al corazón, profundice, Señor, y pueda separar, Padre, las intenciones del corazón, Señor. Padre, así dices tú que es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Dios mío, Señor, ayúdanos en estos tiempos que vivimos a vivir la fe, Señor, y a vivir andando en tus obras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Oro para que termines este día con paz, con bien, sin malas noticias y que el Espíritu de Jehová abunde más y más en ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.